hermano. La paz del Señor sea contigo. Te saluda el pastor Veronelli. Y quería compartir esto contigo en esta hora y espero que tú también lo compartas con otras personas. El pensamiento de Juan el Bautista, el pensamiento de Elías, de los profetas, de aquellos que sirvieron al Señor de una forma al 100%, podríamos decirle, porque no se callaron nada. Predicaron dentro y fuera de sus congregaciones, predicaron dentro de su pueblo y fuera de su pueblo. Porque, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista, declarando el pecado de los gobernadores de su época, cosa que le costó la vida. Pero el espíritu de Elías, como lo dice la Escritura, que sería el celo de Dios, el espíritu del celo de Dios, hizo que denunciara el pecado de ese momento. Y nosotros como iglesia, como congregación, también tenemos que denunciar el pecado que aqueja a la humanidad en este momento. Y quiero hablar en particular de uno en particular, que es el aborto. Hoy en Argentina se está tratando de imponer a toda costa el aborto. Como iglesia, levantémonos como voz de aquellos que no tienen voz. Dice el Proverbio 31, 8 y 9, habla de ser la voz de aquellos que no tienen voz. Y precisamente el aborto es uno de los pecados más abominables. David habla de la concesión del vientre. El rey David ya hablaba que el Eterno lo había guardado ya desde el primer momento. Que era un óvulo, ya el Señor estaba viendo a David. Por eso, hermanos queridos, tenemos que tener ese espíritu combativo, celoso, como lo tenía Juan el Bautista, como lo tenía Elías, como lo tenían incluso aquellos que el Señor le tuvo que llamar Boanerges, porque eran como una dinamita, que eran como un trueno, denunciando el pecado, y que la persona y nuestro pueblo y nuestras autoridades puedan entender que el aborto será una desgracia más y una maldición más sobre nuestra nación. Y quiero decirte una historia muy linda, y una historia muy linda que quiero compartir. Y espero que tú puedas compartir este audio, aún para creyentes y no creyentes, para que puedan entender lo maravilloso de la creación. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 41 en adelante, que la primer persona en reconocer a Jesús, es una pregunta que le di a muchas personas. ¿Cuál fue la primer persona, el primer ser en reconocer a Jesús como su Salvador? ¿Cuál fue el primer ser? ¿Fue alguno de los apóstoles? ¿Fue alguno de los ministros? Dice la Biblia que la primera persona, dice la Escritura, que la primera persona en reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Mesías, como el Salvador, como el Rey del mundo, dice en el Evangelio de Lucas 1, 41 en adelante, dice que fue este bebé en el vientre de la madre de Elizabeth. Dice que se sacudió el vientre. Cuando la madre de mi Señor vino a mí, dice que el vientre se conmovió. Y el fruto del vientre de esta madre que estaba dentro reconoció que estaba dentro de María, era el Salvador del mundo. Piensa cuán importante es que defendamos la vida desde la concepción. Oro a Dios en mi corazón que puedas hacer una bandera de esto. Y no solamente en nuestro culto, orar, que está muy bien, debemos de orar, debemos de clamar, debemos de ayunar, debemos de congregarnos como nos dice la Escritura, mas también debemos tener un compromiso con nuestra sociedad y denunciar este pecado abominable. Y como dice Proverbios 31, 8, 9, ser la voz de los que no tienen voz. Oro a Dios en mi corazón poder pronto estar en Argentina y poder movilizarnos juntos como hermanos, independientemente de la denominación, independientemente de la bandera religiosa, pero sí como hijos de Dios. Sí, como hijos de Dios, poder defender la vida de la concepción. Que Dios nos ayude también como sociedad a que cuando tengamos que votar pensemos bien a quién vamos a elegir. Si vamos a elegir a alguien que nos va a dar una conveniencia momentánea o vamos a elegir a alguien que realmente tenga temor y temblor de las cosas de Dios. Y hay personas, quizás pocas, pero las hay, o quizás hay muchas. Porque también Elías en un momento se sintió solo y dijo, Señor, tú has guardado 5.000 personas que no doblaron su rodilla ante Baal. Oro a Dios en mi corazón, que esto sea como un shofar, como una trompeta, para que nuestro pueblo despierte y le digamos no al aborto. Porque la vida está desde la concepción. Y las Escrituras nos muestran que la primer persona en reconocer a Jesucristo como el Señor fue alguien que estaba dentro del vientre de la madre. Que el Señor nos ayude, que el Señor te bendiga y que el espíritu de Elías, el espíritu de Moisés, el espíritu de David, el espíritu de Juan el Bautista, el espíritu de Jesucristo, cuando hablo del espíritu hablo de las virtudes
de las virtudes de los profetas y de nuestro Salvador puedan estar en nuestra vida, pueda estar en nuestra nación y podernos liberar de la cadena del pecado. Y este es uno de los más abominables pecados, silencioso, escondido, pero una persona que sufre y que siente. Una criatura que despedazada en el vientre de la madre es alguien que no se puede defender, es lo más indefenso que hay. Y después hablamos de derechos humanos, y después hablamos de justicia. Esta sería la verdadera justicia. Por favor, que podamos entender este compromiso y puedas compartir este mensaje para que despertemos en tanta oscuridad, podamos ver la luz. En tanta oscuridad, estas personas que están por nacer puedan ver la luz de la vida y sobre todo la luz del Señor. Y seguramente verán la luz del Señor Jesucristo, porque Faraón también quiso matar a todos los bebés. Y también Herodes quiso matar a todos los bebés, porque venía un siervo de Dios y venían siervos de Dios en camino. Quizás, casi con seguridad, este es el propósito del enemigo. Oremos a Dios para ser la voz de lo que no tienen voz y para declarar la guerra espiritual y la guerra en nuestras actitudes contra esta maléfica, contra esta obra del diablo, contra esta obra de las tinieblas que se llama aborto. Que el Señor nos ayude a hacer la voz de los que no tienen, voz y poder declarar esta gran verdad. Que viva la vida. Ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Demos también nosotros ese ejemplo de dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra dedicación para los por nacer, para esto abominable que se quiere venir sobre Argentina y sobre el mundo, en muchas naciones. Hoy se puso de moda este pañuelito verde, que es una vergüenza, es algo abominable, es algo tristísimo. Que el Señor nos ayude y comparte este audio para que despertemos en medio de la oscuridad. Shalom, paz del Señor.